sintonizar Aportando RD por Telecanal 28 y por todas nuestras redes sociales. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Aportando RD. Solo tienen que poner Aportando RD, doctor. Poniendo Aportando RD van a encontrar todos los temas que aquí tratamos, y no solo eso, que al suscribirse se van a actualizar, le van a llegar los mensajes de los temas que no se imaginan siquiera, que están en carpeta y que próximamente se le hará entrega. Y así es hoy. Y un plato fuerte que vamos a servir con el doctor Miguel Ángel Cordero es el tema, el coste de las guerras para los estados. Así es que no se mueva de ahí, que nosotros vamos a disfrutar. Doctor, el escenario es suyo. Fíjate, a veces nos preguntamos cuál es el resultado de las guerras, porque normalmente hay guerras cuando hay un beneficio. Hay guerras cuando tú entiendes que vas a obtener algo, que te va a servir para el futuro, que te va a servir para el día de mañana y que va a aumentar algo que se llama tu poder nacional. Pero todo tiene un costo. Y ese costo se refleja precisamente en lo que es la economía de los estados. Pero debemos recordar que una de las características del poder nacional es que es sistémico, y lo que afecta a la economía afecta a lo que es la sociedad, pero no solo afecta a la sociedad, afecta a lo que es el sistema político. ¿Por qué? Porque se va degradando el ámbito político y los ciudadanos, el pueblo, va perdiendo la credibilidad en sus gobernantes porque entiende que lo ha llevado a la ruina, que lo ha llevado al caos, que lo ha llevado a una situación de miseria por una decisión mal tomada. Porque como dice un principio en geopolítica, no todo lo que es políticamente correcto es estratégicamente razonable. Y en ese sentido, nosotros vamos a analizar algunos esquemas de las contiendas bélicas más actualizadas y vamos a ver cuál es el coste que tiene para los estados. Dentro de las más recientes podríamos hablar de estos tiempos del año 2022 en adelante, la guerra Rusia-Ucrania. Una guerra que comenzó prácticamente con una pequeña escaramuza en la península de Crimea. Una escaramuza, ¿por qué decimos? Porque se ocupó en el 2014 la península de Crimea sin tirar siquiera un tiro, con un referéndum que fue amañado o no fue amañado, pero hubo una ocupación por una fuerza externa en violación a la soberanía de un estado. Eso, a partir de ahí, fue la chispa que inspiró el resurgimiento del secuestro de más espacio, como es el Donbass, un espacio donde milicianos que se presume que era el grupo Wagner estaban propiciando precisamente un crecimiento territorial hacia el centro de Kiev en Ucrania. Ahí comenzó la contienda prácticamente, pero ya el 24 de febrero del 2022 ya hay un planteamiento diferente en cuanto a una penetración por mar, aire y tierra hacia un espacio totalmente soberano como lo es Ucrania. ¿Cuáles han sido los resultados, el coste de esta penetración? Rusia ha pagado un alto precio por ello, pero Ucrania ha pagado también un alto precio por ello porque se ha destruido prácticamente todas las ciudades de Ucrania, incluyendo parte o gran parte de Odessa. Ahora,
Las sanciones si han debilitado o no a Rusia, y aunque se quiera decir lo contrario, se ha debilitado. Todo aquel que está involucrado en un conflicto, en una contienda bélica, se va a debilitar, porque es que tiene que dedicar una buena parte de su presupuesto, de su economía, a lo que se llama el gasto para la defensa, el caso para asuntos bélicos. Pero solamente el gasto, no. Hay que ver también los recursos humanos. Hay que, a través de las movilizaciones, hay que disponer de recursos humanos y distraerlo del ámbito laboral para dedicarlo a la guerra. Y eso implica muchas cosas más, porque ese personal se toma del ámbito tecnológico, del ámbito bancario, del ámbito administrativo, de donde sea. Los ciudadanos, normalmente varones, que estén aptos dentro de un periodo de edad comprendido para ir a la guerra. Pero vamos a hablar ahora sobre lo que es el caso de Israel y Hamás. Israel, que ha tenido una economía más o menos bien balanceada, que su PIB representa prácticamente lo que es la mitad de la economía de España, ahora mismo está pasando por una situación difícil. ¿Por qué decimos en cuanto a Israel esto? Porque el 8% de su fuerza laboral está comprometida en la contienda bélica. Solamente la movilización de los reservistas ha dejado algunos sectores del ámbito industrial y hasta del sector agrícola y tecnológico fuera de lugar. Las empresas se han debilitado y con ello su economía. Hasta tal extremo que JP Morgan establece que habrá una contracción del PIB de Israel de un 11% en este trimestre e interanual, si las cosas siguen como van. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Está Israel en condiciones de seguir soportando esta contienda bélica? Lo va a soportar, porque primero está lo que se llama la soberanía y la seguridad del Estado. La existencia de un Estado está por encima de todo lo que se llama su ámbito económico, y hay que coger prestado para eso, hay que financiarse, pero el gran conflicto, la gran estela que dejan las guerras en el ámbito económico se refleja en lo que es la sociedad, en la calidad de vida de sus ciudadanos, que en ciertas ocasiones comienzan con una aprobación y posteriormente van disintiendo de esa aprobación y van rechazando las contiendas bélicas. Israel, que tiene varios frentes, tiene el frente de Hamás en Gaza, tiene el frente de Hezbollah en el norte, que procede del Líbano, pero también tiene el frente de los hutíes yemení, que aunque están a unos 1.200 kilómetros, mandan también sus misiles. Entonces, son demasiados frentes abiertos. Pero no solo eso, tiene las amenazas latentes de un Irán que dentro de su estamento jurídico está establecido que no reconoce el Estado de Israel. Es un enemigo vital y fundamental, con un poder regional que nosotros nos preguntamos, ¿podría Irán entrar en el conflicto? Yo les aseguro que no. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la situación de Irán es una situación delicada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Debemos recordar que acaba de salir de una situación difícil con la muerte de una joven kurda de 22 años, Mahsa Amini. Esta joven que murió de mano de lo que es la policía de la moral,
causó grandes revuelos en Teherán y en la mayoría de las provincias de Irán, principalmente las poblaciones kurdas, que se rebelaron prácticamente con grandes brotes de protestas. El gran riesgo de que Irán se involucre, está fundamentado en el petróleo, las alzas del petróleo. Ahora, Irán, que se dice que está patrocinando estos grupos subversivos, lo que ha mantenido una retórica bélica, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Han sufrido alza los precios del petróleo? Bueno, podríamos decir que antes del 7 de octubre el barril de petróleo se configuraba en 84.58 dólares por barril. ¿Qué ha subido de allá para acá con esta retórica bélica? El petróleo al día de hoy se mantiene entre el 85 y el 86, algo así. Es decir, es muy poco lo que ha subido. Pero ¿por qué no ha entrado Irán en el conflicto, por más que diga? Porque su economía es tan consciente, en primer lugar, que su economía no aguantaría una escalada, una confrontación con Israel, porque es muy posible que una confrontación con Israel lo lleve a una confrontación con Estados Unidos, cuya economía, es bueno decir, anunciar, ha estado en franca mejoría. Su economía, que el mes pasado estuvo en 4.9, su PIB creció en 4.9 y ya se está reflejando en 4.7 de nuevo para este mes. Ha ido progresando. Ahora, algunos analistas dicen, es producto de la guerra, porque Estados Unidos vive del comercio, de la empresa, de la gran empresa, el emporio de la guerra. Es probable, porque se activa el comercio, se emplean muchas personas y se dinamiza la economía. Es probable. Pero lo importante de todo esto es hasta dónde llegará en el Medio Oriente el concepto de guerra. Pero vamos a ver en Latinoamérica. En Latinoamérica, que no hay guerras interestatales, hay conflictos internos. Hay conflictos internos, por ejemplo, México, con los cárteles. Que si México no tuviera esos cárteles y esos conflictos internos, su economía estuviera en otras condiciones. Pero tenemos también a Colombia, los grandes conflictos con las FARC y otros grupos beligerantes. Pero tenemos también en el Brasil los problemas internos con esas bandas. Tenemos también el gran problema en El Salvador con las maras, en Honduras, en Guatemala. Es decir, Latinoamérica tiene grandes conflictos, entre ellos El Salvador por igual. Pero en el África, si nos vamos al Sahel, que la mayoría de esos estados no controlan siquiera el 60% de su espacio. Entonces, si no lo controlan, ¿podríamos decir que son estados fallidos? No, son estados, por más que se quiera decir. Pero hay una situación en el Asia. En el Asia tenemos a Myanmar, que hay conflictos. Tenemos aquí en Yemen, que todavía los hutíes no están tranquilos. Y así por el estilo. Pero queremos agotar este pequeño espacio de tiempo para reconfigurar lo que es la situación de China dentro de su ámbito económico y la posibilidad de por qué no podría suceder un conflicto en el Indo-Pacífico. Resulta que la economía china está pasando por un momento de desaceleración, un momento difícil. Se está hablando, por ejemplo, el 22 de septiembre tuvo que inyectarse unos 2.000 millones de yuan a un tipo repo de unos 7 días. ¿Qué es el repo? El repo es la frecuencia de días que se toma para que el Estado
o los bancos den facilidades crediticias a un ciudadano bajo una concesión prácticamente hipotecaria. Ahora, el día 20, dentro de septiembre, el día 22, se emitieron también unos 10.000 millones de yuanes para inyectar la economía y dinamizar la economía de China. Pero hay un aspecto que es característico dentro de la economía china del 31 de octubre precisamente, donde hay un tipo repo que se llama overnight. El tipo repo overnight es un tipo repo donde el préstamo es a un día o de un día para otro. Y el porciento en ese sentido subió un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted cogió 100 yuanes prestado en el banco, tenía que devolver 150 yuanes al día siguiente. Una situación difícil, una situación que podríamos decir que podría catalogarse como una patología económica dentro del sistema financiero de China. ¿Por qué sucedió esto en China con relación al 50%? Sí, doctor, yo le quería incluso hacer una pregunta porque lo que se veía en el ambiente internacional era que la economía china iba en ascenso, incluso se llegó a mencionar, y sus ministros, de que podía ir al pico de ser el primer país, o sea, el país número 1 en cuanto a economía se habla, la primera potencia del mundo. Entonces, cuando usted explica todas estas situaciones que se dan, que provocan una desaceleración de una economía que se veía pujante, que se veía que podía incluso perjudicar a otras potencias si se seguía expandiendo, era lo que se veía como un peligro. Pasa esto ahora, entonces, cuando usted dice que a qué se debe, vamos a ver esa parte. Fíjate, normalmente en tiempo de paz, las economías mejor manejadas crecen, pero los conflictos tienen una tendencia a debilitar las economías, pero sobre todo el comercio. Y China, que ha sido catalogada como lo que se llama la fábrica del mundo, el mundo se le ha venido arriba. ¿Por qué se le ha venido arriba el mundo? Porque la ruta de la seda no está funcionando adecuadamente, porque a través de esos canales donde hay conflicto en el día de hoy, eran medios explotados por China. Pero no solamente eso, tenemos que estar conscientes que hay una crisis inmobiliaria en China por una empresa llamada Evergrande y Country Garden que recientemente cayó en default, pero Evergrande dejó una deuda de más de 300.000 millones de dólares. Entonces, en la actualidad, China se ha ido desentendiendo de unos 300.000 millones de bonos del gobierno, y solamente del 21 para acá, del 2021 para acá, se ha ido desentendiendo de 300.000 millones de dólares. Y solo en el año 2023 ha tirado fuera de su control unos 40.000 millones de dólares. ¿A qué se debe esto? ¿Guarda esto alguna relación con lo que es la pausa comercial, la desaceleración de la economía china? Es probable. ¿Guarda esto alguna relación con lo que es la recesión china? Es muy probable. Pero tenemos que estar conscientes de algo. ¿Por qué se da esta situación del 31 de octubre, mediante la cual muchas entidades financieras y de bolsa
fueron a los bancos a buscar dinero prestado y no se lo prestaron. Entonces, tuvieron que acudir a otras entidades y tomar un tipo repo overnight, o sea, de un día a un 50%, cuando la última versión y conocimiento que se tenía de este tipo fue en el año 2013, que el tipo repo overnight fue de un 30%. ¿Por qué sucedió esto en verdad? Por la falta de fluidez, la falta de efectivo. Dicen algunos analistas, China está controlando lo que es el efectivo, que no haya mucho medio circulante. Pero también hay otra situación, que esos problemas de flujo circulante que tiene China han paralizado prácticamente la economía. Y nos preguntamos en este sentido, si tiene ese tipo de problemas en el ámbito de su economía, ¿podrá China buscar un conflicto con los Estados Unidos en el Indo-Pacífico, en la isla de Taiwán? ¿Está en condiciones? Hay que pensarlo muchas veces. Yo como analista digo, no es posible, no es viable ahora mismo, porque sería su error más grande embarcarse en un conflicto bélico en el Indo-Pacífico con una economía lastrada, en recesión, sin una oportunidad de crecer. Y en ese sentido, nosotros establecemos en base a eso que los estados tienen que cuidar la beligerancia de su economía a través de evitar las guerras, porque no solamente entran en guerra los ejércitos, entran en guerra también las economías, porque son las que más sufren, pero las sociedades sobre todo, el pueblo, los ciudadanos, que son los que van a sufrir ese gran lastre económico por culpa de malas decisiones. Y se desestabiliza también el sistema político, como usted lo había hablado, doctor. Entonces, en conclusión, es muy alto el coste de las guerras. El coste de la guerra, normalmente los políticos no saben hasta dónde llega hasta que se encuentran embarcados. Y por eso precisamente decía que Irán ha sopesado mucho llevar de la retórica política a lo que es la lógica bélica. Sus expresiones de amenaza, sus amenazas le han servido más bien para crecer, aumentar su producción, que está de 3.4 millones de barriles al día. Estados Unidos ni siquiera lo ha sancionado en base a su retórica y por la supuesta participación y apoyo a esos grupos que han atacado a Israel, porque no le interesa diezmar a Irán en un momento crucial donde el petróleo se pueda ver involucrado en cuanto a su precio. Entonces, hay que estar consciente de algo, que en geopolítica nada es casual. Las guerras tienen secuelas, dejan secuelas, y estas secuelas van tarde o temprano a retrasar lo que es el proceso evolutivo de los estados y con ello el crecimiento y la prosperidad de sus ciudadanos. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Cordero. A ustedes muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde por este canal, Telecanal 28. Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y formen parte de nuestra comunidad. Será hasta la próxima.